El galante Crane pasó por lo menos una media hora extraordinaria, arreglando y cepillando su ropa, un único traje negro. También se arregló sus tirabuzones, delante de un pedazo de espejo que colgaba de uno de los muros de la escuela, para poder aparecer ante la elegida de su corazón como un verdadero caballero. Pidió prestado un caballo al granjero, en cuya casa se aposentaba por aquellos días, que era un colérico viejo holandés, llamado Hans van Rieper. Provisto de caballería, salió, como un caballero errante, en busca de entuertos que deshacer. Conforme al verdadero espíritu de una historia romántica, debo describir algunos detalles de mi héroe y su cabalgadura. El animal que montaba era un caballo de arar, medio deshecho, que había sobrevivido a todo, excepto a sus propias malas intenciones. Era flaco y su pelo nunca había sido cuidado. Tenía el cuello de un borrego y una cabeza como un martillo. Sus crines formaban toda clase de nudos. Uno de sus ojos había perdido la pupila, por lo que parecía incoloro y espectral, pero el otro brillaba como el de un verdadero demonio. A juzgar por el nombre de Pólvora, debía haber tenido fuego y brío en su juventud. Había sido el caballo de silla favorito de su amo, el colérico Van Rieper, que era un jinete furioso y que muy probablemente había infundido al animal algo de su propio espíritu, pues aunque parecía viejo y matalón, había en él más de un demonio en acecho que en cualquier potrillo de aquellos lugares. Crane era una figura digna de tal cabalgadura. Montaba con estribos cortos, sacaba los codos hacia afuera como un saltamontes. Llevaba el látigo perpendicularmente, como un cetro. Cuando el caballo se movía, el movimiento de su brazo recordaba las alas de un ave. Un mechón de pelo le caía sobre la nariz, pues así se podía llamar a su estrecha frente. Los faldones de su levita flotaban al aire, haciendo la competencia a la cola del jamelgo. Tal era el aspecto que ofrecían jinete y cabalgadura cuando salieron de los campos de Van Rieper. Aparición que no es corriente encontrar en pleno día. Como ya lo he hecho notar, era una bella tarde de otoño. El cielo estaba claro y sereno, y la naturaleza llevaba aquel ropaje rico y áureo que siempre asociamos con la idea de abundancia. El bosque tenía un color amarillo y pardo. Algunos árboles menos resistentes, a los que habían herido los crudos fríos, mostraban una intensa coloración, anaranjada, púrpura y escarlata. Empezaban a aparecer bandadas de patos silvestres. Los pajarillos se despedían. Recorrían al son de su propia música todo el bosque, de árbol en árbol y de arbusto en arbusto. Mientras proseguía lentamente su camino, su ojo siempre despierto a todos los síntomas de la abundancia culinaria, recorría con la imaginación todos los atrayentes tesoros propios de la estación. Veía por todas partes una gran cosecha de manzanas. Algunas colgaban opulentas de los árboles, otras se encontraban ya en cestos, prontas para ser enviadas al mercado. Otras se amontonaban para la prensa de sidra. Más allá, veía extensos campos de maíz, cuyas doradas panojas sobresalían entre el follaje y que prometían dorados pasteles y maíz tostado. Debajo de ellos veía los melones, que exponían al sol sus tambaleantes vientres y que prometían suculentos pasteles. Enseguida pasé por fragantes campos de trigo y respiró más allá el aroma de una colmena, ante lo cual se le anticipó el desayuno, bien provisto de manteca y miel por la delicada mano de Katrina Van Tassel. Alimentando así su mente con dulces pensamientos y azucarada hipótesis, prosiguió su viaje por unas colinas que permiten contemplar el más bello paisaje del poderoso Hudson. Gradualmente, el sol hundía su ancho disco por occidente. El amplio seno del Tapán C yacía inmóvil y vidrioso, si se efectúa alguna suave ondulación que prolongaba la sombra azul de las distantes montañas. Unas pocas nubes de ámbar flotaban en el cielo,
sin que las moviera ninguna brisa. El horizonte era de un fino tinte áureo, que se transformaba gradualmente en un verde manzana, y de ahí en un profundo azul. Un rayo de luz se detenía en el boscoso límite de los precipicios, en que algunos puntos forman la costa del río, dando mayor profundidad al gris oscuro y al púrpura de las rocas. A la distancia, una pequeña embarcación avanzaba lentamente, llevada por la corriente de la marea. Sus velas colgaban inútiles de los mástiles. La imagen del cielo sobre las tranquilas aguas inducía a creer que la embarcación estaba suspendida en el aire. Crane llegó al castillo de Herr Van Tassel a la caída de la tarde. Estaba ya lleno de la flor innata de las regiones adyacentes. Los viejos granjeros, una raza taciturna de rasgos enérgicos, vestían levitas y pantalones, cuyo tejido habían hilado en casa, medias azules y zapatos grandes. Sus mujeres llevaban cofias, jubones cortos, faldas, cuyo tejido habían hilado ellas mismas, y bolsas de indiana a los costados. Las jovencitas, gordezuelas, vestían de una manera tan anticuada como sus madres, excepto que algunas llevaban un sombrero de paja, un cintajo o una falda blanca, síntoma de la influencia de la ciudad. Los muchachos usaban levitas, llenas de brillantes botones de bronce, llevando el pelo atado en una coleta sobre la nuca, de acuerdo a la moda de la época. Brom Bones era el héroe de la fiesta, a la que había llegado en su cabalgadura favorita, Diablo Audaz, la que, como él, estaba llena de malas artes y de brío, y que nadie sino él podía manejar. Prefería siempre los caballos viciosos, aficionado a toda clase de mañas, sobre los cuales el jinete se encuentra en constante riesgo de romperse los huesos, pues era de opinión que un caballo bien domado y dócil es indigno de un verdadero hombre. Me gustaría detenerme sobre el conjunto de encantos que se presentó a la entusiasmada mirada de mi héroe cuando entró en la sala de visita de la casa de Van Tassel. No los de aquella compañía de muchachas gordezuelas con su lujoso despliegue de blanco y rojo, sino los de la verdadera mesa holandesa en los ricos tiempos de otoño. Tal era el conjunto de pasteles, los unos encima de los otros, de variadísimas y casi indescriptibles clases, solo conocidas por las experimentadas cocineras holandesas. Allí se encontraban todos los miembros de la amplia familia de la repostería. No faltaba tampoco la de las empanadas, además de tajadas de jamón y de carne de ternera ahumada, sin contar los deleitables platos de ciruelas, peras y otras frutas en compota. Tampoco faltaba el pescado cocido y los pollos asados, sin contar los cuencos de leche y de crema, todo entreverado lo uno con lo otro, casi en el mismo orden que lo enumerado, presidido por la maternal tetera que arrojaba nubes de vapor. Debo tomar aliento y tiempo para detallar este banquete como se merece, y tengo los mejores deseos de proseguir rápidamente con mi historia. Felizmente, Crane no tenía tanta prisa como su cronista, por lo que hizo los más cumplidos honores a todos los platos. Era una criatura bondadosa y agradecida, cuyo corazón se dilataba en proporción a la cantidad de alimento ingerido, y cuyo espíritu se elevaba comiendo, exactamente como les ocurre a otros hombres cuando beben. No podía menos de entusiasmarse con la posibilidad de que algún día fuera dueño y señor de este lujo y esplendor casi inimaginable. Pensó cuánto tiempo tardaría entonces en despedirse de la vieja escuela, castañeteando los dedos en señal de despedida en la misma cara de Hans Van Ripper y cualquiera otro de sus otros tacaños protectores, así como en echar a puntapiés a cualquier pedagogo andante que se atreviera a llamarle colega. El viejo Balthus Van Tassel se movía entre sus huéspedes con una cara dilatada por la satisfacción y el buen humor.
Su hospitalidad como jefe de la casa era corta pero expresiva, limitándose a estrechar la mano, dar una palmada en los hombros, reírse fuertemente e insistir en que los invitados se acercaran a la mesa y se sirvieran ellos mismos. En aquel momento se oyó en el cuarto mayor la música que invitaba al baile. Tocaba un anciano de color, de pelo gris, que era la orquesta ambulante de los contornos desde hacía más de medio siglo. Su instrumento era tan viejo y había recibido tantos golpes como él mismo. La mayor parte del tiempo se limitaba a rascar 2 o 3 cuerdas, acompañando todo movimiento del arco con otro de la cabeza, inclinándose así casi hasta el suelo y golpeando con el pie cuando una nueva pareja iba a empezar. Crane se enorgullecía tanto de su habilidad en el baile como de su arte para cantar. Ni un hueso, ni un músculo de su cuerpo quedaban en inactividad al danzar. Quien le viese cómo movía su osamenta podía imaginarse que el mismísimo San Vito, bendito patrón de los bailarines, bailaba delante de uno. Era la admiración de todos los negros de todo pelo, y condición que, viniendo de la granja y de todas las cercanas, formaban pirámides de brillantes caras negras en todas las puertas y ventanas, mirando asombrados la escena mientras mostraban el blanco de los ojos e hileras de marfil de oreja a oreja. ¿Cuál había de ser el estado de espíritu de aquel inquisidor de chiquillos, sino alegre y animado? La dueña de sus pensamientos bailaba con él, y sonreía graciosamente a todos sus galanteos, mientras que Brom Bones, poseído de amor y de celo, reflexionaba en un rincón. Cuando terminó el baile, Crane se acercó a un grupo de gente más sensata que junto con Van Tassel fumaba en el porche, charlando sobre tiempos pasados y contando largas historias acerca de la guerra. Esta región, en la época a que me refiero, era un lugar altamente favorecido, con abundancia de crónicas de grandes hombres. Las líneas británica y norteamericana habían pasado muy cerca de ella durante la guerra, por lo que había sido escenario de saqueo y había sufrido una epidemia de refugiados, cowboys y toda clase de caballeros de la frontera. Había transcurrido justamente el tiempo necesario para que todo el que relatara una historia, pudiera aderezarla con un poco de fantasía. Y como sus recuerdos ya no eran muy claros, se convertía en el héroe de aquella hazaña. Por ejemplo, se contó la historia de Duffy Martlin, un holandés gigantesco, de barba negra, que casi tomó una fragata británica con un viejo cañón de 9 libras, colocado detrás de un parapeto bajo de barro, solo que el cañón estalló al 6.º disparo. También se encontraba allí un viejo caballero, cuyo nombre no daremos por ser un minger demasiado rico para que lo mencionemos a la ligera, quien en la batalla de White Plains, siendo un excelente maestro de esgrima, paró una bala de mosquete con un espadín. La oyó silbar contra la hoja y pasó por la empuñadura, en prueba de lo cual estaba dispuesto a mostrar aquella arma blanca, cuya taza estaba ligeramente encorvada. Hablaron otros notables más, que se habían distinguido igualmente en el campo de batalla, ninguno de los cuales dejaba de creer que en gran parte se debía a él que la guerra hubiera terminado felizmente. Pero todo esto no era nada en comparación con los relatos de espíritus y aparecidos que se contaron después. La región es muy rica en tesoros legendarios de esta clase. Los cuentos locales y las supersticiones florecen mejor en estos lugares apartados, lejos del ruido del mundo, en los que viven poblaciones largo tiempo asentadas. Pero ese mismo folclore desaparece bajo las pisadas de la población de nuestras localidades rurales. Además, en nuestras ciudades no se fomenta de ninguna manera la actividad de los espíritus, pues apenas han tenido tiempo de echar un buen sueño y darse vuelta en sus tumbas cuando sus amigos sobrevivientes
se alejan de la región, por lo que cuando aquellos se dedican a rondar de noche, no les queda ningún amigo a quien visitar. Tal vez esta sea la razón por la cual oímos hablar tan rara vez de aparecidos, excepto en la colonia holandesa, hace tanto tiempo establecida entre nosotros. Sin embargo, la causa inmediata del predominio de las historias sobrenaturales de estas regiones se debía, sin duda, a la vecindad del Valle Dormido. El mismo aire que provenía de aquella región, encantada, producía el contagio, pues inspiraba una atmósfera de sueño y fantasía que infectaba todo el país. Habían acudido a la fiesta de Van Tassel varias personas radicadas allí, que, como era su costumbre, empezaron a contar sus leyendas maravillosas. Se relataron muchas tétricas observaciones de desfiles funerarios, de gritos plañideros, de lamentaciones, cosas todas vistas y oídas alrededor del árbol donde fue tomado prisionero el desdichado mayor André, y el cual existía todavía en la vecindad. Alguien mencionó a la mujer vestida de blanco que aparecía cerca de la Roca de los Cuervos y que hacía oír sus lamentaciones las noches de invierno, antes de una tormenta, por haber perecido allí en la nieve. Sin embargo, la mayor parte de los relatos se referían al espectro favorito del Valle Dormido, el jinete sin cabeza, que últimamente había aparecido muchas veces, recorriendo la región, y del cual se decía que se paseaba de noche por el cementerio, llevando su caballo atado a un cabestro. La situación aislada de esta iglesia parecía convertirla en el refugio favorito de inquietos espíritus. Estaba erigida sobre una colina, rodeada de árboles, entre los cuales sus muros pintados de blanco relucían modestamente, como un símbolo de pureza cristiana, irradiando a través de las sombras del retiro. La colina desciende suavemente hacia un plateado lago rodeado de árboles, entre los cuales se distinguen a lo lejos las montañas que bordean el Hudson. Cuando se observa el cementerio adyacente, invadido por la hierba y donde los rayos del sol parecen dormirse, uno se siente inclinado a creer que por lo menos allí los muertos pueden descansar en paz. A un lado de la iglesia se extiende un pequeño valle bocoso, a través del cual corre un arroyuelo entre rocas y troncos de árboles caídos. Sobre una oscura parte de la corriente, no lejos de la iglesia, se construyó un puente de madera. Tanto el camino que conducía a él como este mismo estaban sumergidos en la profunda sombra que daban los árboles que lo rodeaban, aún en pleno día, y que de noche producía una terrible oscuridad. Este era uno de los refugios favoritos del jinete sin cabeza, y el lugar donde se le encontraba más frecuentemente. Se contó la historia del viejo Brouwer, y de cómo encontró al jinete al volver de una excursión al Valle Dormido, cómo tuvo que seguirle, cómo galoparon a través de los bosques y de las praderas, de las colinas y de los pantanos, hasta que llegaron al puente, donde el jinete se convirtió rápidamente en un esqueleto, que arrojó al viejo Bauer al arroyo y desapareció por encima de las copas de los árboles con el ruido de un trueno. Sobrepasó esta historia a Brom Bones, quien contó otra maravillosa, en la cual se burló del descabezado como buen jinete. Afirmó que al volver una noche de la cercana villa de Sing Sing, se encontró con este jinete nocturno, que se ofreció a correr una carrera con él, por un paso de ponche, y que la hubiera ganado, pues Diablo Audaz, su caballo, le llevaba ya varios cuerpos de ventaja al espectro equino sobre el que montaba el fantasma, a no ser porque al llegar al puente de la iglesia, el soldado de His desapareció en un mar de fuego. Todos estos relatos, contados en ese bajo tono de voz con el cual la gente habla en la oscuridad, así como el aspecto de los oyentes, a los que sólo iluminaba algún destello casual de las pipas, impresionó profundamente a Crane. Pagó generosamente la misma moneda con amplios extractos de su autor predilecto,
Cotton Mather, agregando varios hechos maravillosos ocurridos en su estado natal, Connecticut, y las terribles visiones que había observado durante sus paseos nocturnos por el Valle Dormido. La gente empezaba a retirarse. Los viejos granjeros metían a sus familiares en los carros, y durante algún tiempo se les oyó recorrer los caminos y las distintas colinas. Algunas de las damiselas montaron sobre almohadones detrás de sus festejantes favoritos, y sus alegres carcajadas, mezcladas con el golpear de herradura, se oían a lo largo de los bosques silenciosos, percibiéndose cada vez más débilmente hasta que eran inaudibles. Finalmente, aquel escenario de ruidosa alegría quedó también silencioso y desierto. Solo Crane retardaba todavía su partida, de acuerdo con la costumbre vigente en el país, de tener una conversación a solas con la heredera, completamente convencido de que estaba ahora en el camino del éxito. No pretendo decir lo que pasó en aquel coloquio, pues realmente no lo sé. Sin embargo, temo que algo debió andar mal, pues se fue casi enseguida con aire desolado y alicaído. Oh, estas mujeres, estas mujeres. ¿Había estado jugando con él aquella coquetuela? ¿Eran las insinuaciones hechas al pobre pedagogo simplemente una comedia para asegurar la conquista de su rival? Solo Dios lo sabe. Yo no. Baste decir que Crane abandonó la casa sin que nadie lo notara, con cara de aquel que se ha prendido a un palo del gallinero, y no del que ha querido conquistar el corazón de una bella mujer. Sin mirar a derecha e izquierda, ni fijarse en la riqueza que le rodeaba, a la cual había echado tanta mirada envidiosa, se dirigió al establo, y a patadas y severos golpes hizo que se levantara su cabalgadura, que dormía profundamente, soñando tal vez con montañas de maíz y avena y valles enteros de trébol. En esta hora embrujada de la noche, Crane, alicaído y con el corazón lacerado, emprendió el viaje hacia su casa, a lo largo de las colinas que se levantaban más arriba de Terrytown y que había atravesado aquella tarde con tanto entusiasmo. La hora era tan descorazonadora como su estado de ánimo. Muy lejos de él, allá abajo, el Tappan Zee extendía su oscura en distintas aguas, donde aquí y allí aparecía una embarcación de altos mástiles que se mantenía anclada a lo largo de la costa. En el silencio completo de la noche, Crane podía oír los ladridos de un perro al otro lado del Hudson, pero era tan vago y débil que sólo daba una idea de la distancia a que se encontraba este fiel compañero del hombre. De cuando en cuando, el kikiriki de un gallo, que se había despertado por casualidad, resonaba a lo lejos, muy lejos, en alguna granja entre las colinas. Pero era como los ruidos imprecisos que se oyen en sueños. Ningún signo de vida aparecía cerca de él, sino ocasionalmente el canto de un pájaro o el croar de una rana de un pantano cercano, como si durmiera incómodamente y se diera vuelta en la cama. Todas las historias de aparecido y de espíritu que había oído aquella tarde se acumulaban ahora en su memoria. La noche se hacía cada vez más oscura. Las estrellas parecían hundirse más profundamente en el cielo, y las nubes la ocultaban a veces a su vista. Nunca se había sentido tan solo y acobardado. Además, se acercaba al mismísimo lugar en el cual habían ocurrido tantas escenas de aparecidos. En el centro del camino se levantaba un árbol enorme que se destacaba como un gigante entre sus congéneres y que era una especie de punto de referencia. Sus ramas eran retorcidas y fantásticas, suficientemente grandes para formar el tronco de un árbol corriente, y se inclinaban hacia la tierra para elevarse nuevamente en el aire. Estaba relacionado con la trágica historia del desdichado André,
que fue tomado prisionero muy cerca de él. Se le conocía generalmente por el árbol del mayor André. La gente lo consideraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por simpatía con la persona cuyo nombre llevaba, y en parte por las historias de extrañas visiones y terribles lamentaciones que se contaban acerca de él. Cuando Crane se acercó a este árbol terrible, empezó a silbar. Le pareció que alguien respondía, pero era solo el viento que soplaba entre las ramas secas. Cuando se acercó más, creyó ver algo blanco que colgaba del árbol. Se detuvo y cesó de silbar. Mirando más atentamente, comprobó que era un lugar donde el rayo había atacado el árbol, dejando al descubierto la madera blanca. De repente oyó un gemido. Le castañetearon los dientes, y sus rodillas chocaron violentamente contra la silla. Era solo el frotamiento de una rama grande contra otra. Pasó enseguida el árbol, pero nuevos peligros le esperaban. A una cierta distancia de allí, cruzaba el camino un arroyuelo que iba a dar a una hondanada fangosa muy poblada de árboles, conocida por el pantano Willy. Unos pocos troncos, colocados los unos al lado de los otros, servían de puente sobre esta corriente de agua. Allí, donde el arroyo pasaba bajo el puente, un grupo de árboles crecía tan densamente que arrojaba una oscuridad cavernosa sobre él. Pasar este puente era la prueba más severa. En este mismo lugar fue apresado el infortunado André, y bajo aquellos mismos árboles se habían ocultado los que le sorprendieron. Desde entonces se le consideraba un arroyo encantado. Era terrible lo que sentía un muchacho que tenía que pasarlo después de la puesta de sol. Cuando se aproximó al arroyo, su corazón empezó a latir violentamente, a pesar de lo cual reunió todo su valor. Fustigó reciamente a su caballo e intentó atravesar el puente a galope tendido, pero en lugar de avanzar, aquel perverso y viejo animal hizo un movimiento lateral y se echó contra la empalizada. Crane, cuyo miedo aumentó en esa pérdida de tiempo, golpeó al animal de lado y le dio algunas enérgicas patadas con el otro pie, pero todo en vano. Su cabalgadura se echó al otro lado del camino cerrado por un bosquecillo de arbustos. El maestro de escuela empleó ahora el látigo, como los tacones contra los flacos ijares de pólvora, que seguía avanzando con grandes bufidos, pero se detuvo al lado del puente tan repentinamente que casi arrojó al suelo a su jinete. En aquel preciso momento, un ruido como de algo que se movía en el agua, al lado del puente, llegó al sensible oído de Crane. Entre las oscuras sombras del bosque, al borde del arroyo, observó una cosa grande, mal conformada, negra y alta. No se movía, pero parecía acechar en la oscuridad, como un monstruo gigantesco, pronto a echarse sobre el viajero. Al pobre pedagogo se le pusieron los pelos de punta. ¿Qué debía hacer? Era demasiado tarde para volver a grupas y huir. Y además, ¿cómo escapar de un caballo fantasma que corría en alas del viento? Haciendo acopio de todo su valor, preguntó con voz temblorosa: ¿Quién es usted? Nadie le respondió. Repitió su pregunta con voz aún más alterada. Tampoco recibió respuesta. Aporreó en los costados al viejo Pólvora y, cerrando los ojos, empezó a cantar un salmo con involuntario fervor. Parecía que aquel objeto, causa de toda su alarma, había esperado solo eso para ponerse en movimiento, y de un salto se colocó en medio del camino. Aunque la noche era oscura, podía distinguirse algo de la forma del desconocido. Parecía ser un gigantesco jinete, montado en un caballo negro de no menores dimensiones. No se presentó ni saludó, sino que se mantuvo en solitario en un lado del camino,
hasta que avanzó lentamente al lado de Pólvora, que había sobrepasado ya su miedo y sus mañas. Crane, que no tenía mucha confianza en aquel extraño compañero que le regalaba la medianoche y que se acordaba de la aventura de Brom Bones con el jinete sin cabeza, espoleó su cabalgadura esperando dejarle atrás. El extraño hizo exactamente lo mismo, por lo que se encontró a la par de Crane. El corazón de éste se le quería salir por la boca. Intentó proseguir cantando el salmo que había empezado, pero su lengua reseca estaba pegada al paladar, y no pudo pronunciar una palabra. Había algo en el opresivo y terco silencio de aquel pertinaz compañero que era misterioso y enloquecedor. Pronto quedó explicado. Cuando el camino empezó a ascender, la figura de su acompañante se destacó sobre el cielo más claro. Era un gigante. Crane se quedó aterrorizado al observar que no tenía cabeza, pero su horror llegó al máximo cuando se percató de que la cabeza, que debía estar sobre los hombros, se encontraba sobre la silla, delante del jinete. Su miedo llegó a desesperación. Cayó sobre Pólvora un diluvio de golpes y espolazos, en la esperanza de dejar atrás a su compañero. Pero el espectro avanzó a la misma velocidad. Corrían sacando chispas del suelo. La levita de Crane volaba por el aire, mientras éste, con el flaco cuerpo inclinado sobre la cabeza del caballo, trataba de huir a todo galope. Finalmente llegaron al cruce de camino de donde se desprende el que va al Valle Dormido, pero Pólvora, que parecía poseído por el mismo demonio, en lugar de seguir por allí, se desvió y entró por el camino que conducía a las colinas. Este está rodeado de árboles durante un trecho de casi medio kilómetro, donde cruza el puente famoso de la historia del aparecido. Más allá se levanta la pequeña colina sobre la que se encuentra la iglesia de Blancos-Muro. Hasta ahora el pánico de su cabalgadura había dado una ventaja aparente a Crane, que no era un muy hábil jinete. Cuando había atravesado la mitad del valle, cedió la cincha y sintió que se deslizaba por debajo de él. La agarró con una mano tratando de asegurarla, pero todo fue en vano. Tuvo tiempo de agarrarse al cuello de Pólvora. La silla cayó a tierra y oyó cómo el caballo de su perseguidor la pisoteaba. Por un momento le asustó el pensamiento de la rabia que sentiría Hans Van Ripper, pues su montura de paseo, que utilizaba solo los domingos, pero no tenía ahora tiempo de ocuparse de niñería. El espectro se acercaba cada vez más, y como era muy mal jinete, le costaba enorme esfuerzo mantenerse sobre el caballo. Algunas veces se deslizaba hacia un costado, otras al opuesto, y a veces caía sobre el animal con tal violencia que temía iba a quedar hecho pedazo. Por la relativa escasez de árboles, se imaginó que estaba cerca del puente de la iglesia. Una plateada estrella que se reflejaba en el agua le confirmó en esta creencia. Distinguió los blancos muros que relucían entre los árboles a la distancia. Recordó el lugar donde había desaparecido el espíritu, que había corrido una carrera con Brom Bones. Si puedo llegar al puente, pensó Crane, estoy salvado. En aquel momento oyó muy cerca de él la negra cabalgadura de su perseguidor, y hasta se imaginó que sentía su cálido aliento. Otro golpe en las costillas, y el viejo Pólvora saltó hacia el puente, cuyas tablas resonaron bajo sus pisadas. Llegó al lado opuesto, desde donde Crane miró hacia atrás para ver si su perseguidor, de acuerdo con todos los relatos, desaparecía entre llamaradas de fuego y azufre. Vio entonces que el fantasma se ponía de pie sobre el caballo y se disponía a tirarle con su testa. Crane trató de hurtar el cuerpo a tan horrible proyectil, pero era demasiado tarde. La cabeza del jinete, que carecía de ella, dio en la suya con tal fuerza que lo arrojó del caballo al suelo, desde donde pudo ver pasar a Pólvora
y el caballo negro con su jinete como una exhalación. A la mañana siguiente, Pólvora apareció sin silla y con la brida entre las patas, mordiendo tranquilamente el pasto en los terrenos de su dueño. Crane no se presentó a la hora del desayuno, ni tampoco a la de la comida. Los escolares que se encontraron en la puerta a la hora acostumbrada pasaron el tiempo en la orilla del arroyuelo, pero el maestro no aparecía. Hans Van Ripper empezó a sentir preocupación por el pobre Crane y por su silla. Se inició una diligente investigación que pronto permitió descubrir algunos hechos. Se encontró la montura en un cierto lugar del camino que conducía a la iglesia, pero estaba completamente inservible. Las huellas de los caballos se marcaban profundamente en el suelo, lo que demostraba que habían corrido a una velocidad fantástica. Llegaban hasta el puente, donde se encontró, junto al arroyo, el sombrero del infortunado Crane y pedazos de un melón. Se rastreó el río, pero no pudo descubrirse el cuerpo del maestro de escuela. Hans Van Ripper, en cuya casa se encontraban sus efectos, lo examinó. Consistían en 2 camisas y media, 2 cuellos, un par de calcetines de lana, un par de trajes viejos, una enmohecida navaja de afeitar, un libro de salmos lleno de marcas y un silbato roto que utilizaba en sus clases de canto. En cuanto a los muebles y libros de la escuela, pertenecían a la comunidad, excepto la historia de la brujería en Nueva Inglaterra, de Cotton Mather, un almanaque de Nueva Inglaterra y un libro de sueños y adivinación, entre cuyas hojas se encontraba un papel que contenía una infortunada tentativa de escribir unos versos en honor a la heredera de Van Tassel. Hans Van Ripper arrojó a las llamas aquellos libros junto con la tentativa poética. Desde aquella fecha se decidió a no mandar más a sus hijos a la escuela, en pro de lo cual alegaba que no había visto nunca que el leer o escribir condujera a nada bueno. Como el maestro de escuela había recibido su paga 1 o 2 días antes, cualquiera que fuera su haber debía tenerlo consigo cuando desapareció. En la iglesia se comentó mucho este extraño hecho, se discutió el asunto y se pusieron toda clase de hipótesis en el cementerio, en el puente y en el lugar donde se había encontrado el sombrero y el destrozado melón. Se recordaron las historias de Bower, de Bones y muchos otros. Después de considerarlas atentamente y compararlas con las circunstancias del presente caso, llegaron a la aflictiva conclusión de que el jinete sin cabeza se había llevado a Crane. Como era soltero y no tenía deudas, nadie se preocupó más por él. Se trasladó la escuela a otra parte del valle y otro pedagogo asumió el puesto en su lugar. Cierto es que un viejo granjero que estuvo en Nueva York varios años después y por el cual se conoce esta historia, contó al volver que Ichabod Crane vivía y que había abandonado el valle, en parte por miedo al fantasma y a Hans Van Ripper, y en parte por haberle mortificado muchísimo la negativa de la heredera. Agregaba que se había trasladado a una parte distante del país, que había seguido enseñando e iniciando el estudio de la jurisprudencia, combinando ambas cosas, hasta que recibió su título de abogado, que se había dedicado después a la política y al periodismo, y que finalmente había ingresado en la magistratura con un grado subalterno. Bron Bones se casó con la bella Katrina, poco después de la desaparición del maestro. Algunos observaron que cuando se contaba la historia de Crane, Bron Bones estallaba en carcajadas al oír mencionar el melón, lo que inducía a muchos a pensar que había más que lo que quería decir. Las viejas, sin embargo, los mejores jueces en esta materia, afirman hasta el día de hoy que Crane desapareció por medios sobrenaturales, lo que constituye su historia favorita de las noches de invierno. La novia se convirtió en el objeto de un terror supersticioso, razón por la cual se cambió también el camino, para poder llegar a la iglesia sin pasar por el puente. Como la escuela no se utilizaba,
pronto empezó a convertirse en una ruina. Se murmuraba que aparecía por allí el espíritu del infortunado pedagogo, y más de un joven labrador que se dirigía a su casa, al pasar por allí, en una tranquila noche de verano, creía oír la voz de Crane que entonaba un melancólico salmo en la tranquila soledad del valle dormido. Post-scriptum. Encontrado entre los manuscritos del señor Knickerbocker. He reproducido el cuento que antecede casi exactamente como me lo contaron en una reunión del municipio de la noble ciudad de Manhattan, a la cual se presentaron muchos de sus más prudentes e ilustres burghers. El que lo contó era un hombre agradable, de traje raído, ya entrado en años, de aspecto señorial, y cuyo rostro tenía una expresión a la vez burlona y triste. Sospecho que era pobre, pues hacía tantos esfuerzos por parecer agradable. Cuando terminó su cuento, todos se rieron, distinguiéndose por sus sonoras carcajadas 2 o 3 concejales, que habían estado dormidos casi todo el tiempo. Entre nosotros se encontraba además un caballero de edad, enjuto, de espesas cejas, y que durante todo el relato se mantuvo serio y hasta grave. Cruzaba los brazos, inclinaba la cabeza y miraba al suelo, como si reflexionara sobre una duda. Era uno de esos hombres precavidos que nunca se ríen, sino cuando tienen razón y la ley de su parte. Terminadas las carcajadas de los presentes, y luego que se hubo restablecido el silencio, apoyó un brazo en la silla y preguntó con un leve pero sabio movimiento de la cabeza, contrayendo al mismo tiempo las cejas, cuál era la moraleja de la historia y qué pretendía demostrar. El que había contado este relato y que se disponía a llevar a los labios un vaso de vino para refrescarse después del esfuerzo cumplido, miró al otro con un aire de infinita cortesía y, colocando lentamente el vaso sobre la mesa, explicó que el cuento tendía a demostrar de la manera más lógica lo siguiente: no existe ninguna situación en la vida que no tenga sus ventajas y su alegría, siempre que seamos capaces de aguantar una broma. En consecuencia, el que se atreve a correr una carrera con un fantasma es probablemente que salga mal parado. Ergo, que es una suerte que un maestro de escuela reciba una negativa al pedir la mano de una heredera holandesa, puesto que así se le abre el camino para más elevadas actividades. El cauto caballero enarcó 10 veces las cejas ante esta explicación, quedando muy extrañado de la racionalidad del silogismo. Me pareció notar que el narrador de esta historia le observaba con mirada triunfadora. Finalmente, su contradictor dijo que todo eso estaba muy bien, pero que creía que el relato era bastante extravagante y que había 1 o 2 puntos sobre los cuales tenía sus dudas. Palabra de honor, replicó el que había contado la historia. En lo que a eso respecta, yo mismo no creo ni la mitad.